En el funeral de mi hija, mi yerno, el hombre que yo sospechaba era su asesino, me susurró al oído: «Dame toda la herencia o te acabaré». En ese momento no lo miré, solo sonreí. Mientras él planeaba cómo conseguir esos 6.5 millones de dólares, yo ya estaba planeando cómo usar ese mismo dinero como su boleto de ida a una celda. Soy Mateo, un viudo de 68 años que ha dedicado su vida a la madera en un pequeño pueblo de México. Mis manos son callosas. De dar forma a la madera, de tallar la vida. Cuando mi esposa falleció hace años, la única herencia, mi única fortuna, fue mi hija, Isabela. Isabela, mi delicada flor. Un ángel tranquilo y de buen corazón. Su único error en la vida fue entregarle su corazón al hombre equivocado, a ese vago, nuestro vecino de enfrente, Héctor. «Hija», le dije, «ese hombre tiene ojos oscuros, su alma está podrida». No me escuchó, estaba atrapada en la magia cegadora del amor. Se casaron a pesar de mis objeciones, y yo me callé. Hice lo único que un padre puede hacer, recé por la felicidad de mi hija. Hasta esa noche, la noticia de la muerte de Isabela fue como si me clavaran mi cincel favorito en el corazón, allí mismo en mi taller. Había venido a verme la noche anterior. Papá había susurrado, Héctor y yo. No estamos bien últimamente. El miedo que sentí en ese momento, ahora se había apoderado de todo mi ser. Corrí hacia Héctor en el frío pasillo del hospital. Recuerdo haber gritado: «¿Qué le pasó a mi hija? ¿Qué le hiciste?». Mientras derramaba esas falsas lágrimas de cocodrilo, dijo: «Cálmate, Mateo. Sabes que Isabela tenía mucho sobrepeso. Toda esa comida grasosa que comía. Su corazón no pudo soportarlo. El doctor dijo que fue un infarto. Un infarto. Mi hija, sí, amaba disfrutar de la vida, pero a diferencia de ese vago, el corazón de Isabela estaba perfectamente sano. Ese vacío, esa frialdad que vi en los ojos de Héctor, eso no era luto, era el alivio de un trabajo terminado. Lo entendí en ese instante. La causa de la muerte de mi hija no fue la comida que comió, sino los 6.5 millones de dólares en su cuenta bancaria. Y al día siguiente, en ese día oscuro en que enterramos a mi hija, mi sospecha se convirtió en una terrible certeza. El funeral fue un día gris, como si el cielo mismo llorara por Isabela. La pequeña iglesia del pueblo estaba llena de gente que la conoció, que la amó. Flores blancas por todas partes. El ataúd cerrado porque, según Héctor, era mejor recordarla como era. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Por qué no podía ver a mi hija por última vez? ¿Qué estaba ocultando ese maldito? Me senté en la primera fila, con las manos temblorosas sobre mis rodillas. La misa transcurría lentamente. Cada palabra del padre era como una puñalada. Héctor estaba a mi lado, vestido de negro, con una expresión que intentaba parecer destrozada. Pero yo conocía esa máscara. La había visto antes en hombres que mentían, que robaban, que destruían. Cuando terminó la ceremonia, mientras la gente se acercaba a darme el pésame, Héctor se inclinó hacia mí. Su aliento olía a whisky barato, y sus palabras fueron un veneno directo a mi oído. «Mateo, necesitamos hablar sobre el dinero de Isabela. Era mi esposa. Por ley, todo me pertenece ahora. Los 6.5 millones de dólares que ella guardó todos estos años trabajando en esa empresa. Todo es mío». Me quedé inmóvil. No lo miré, solo escuché. «Pero hay un problema, viejo. Isabela te puso como beneficiario secundario en algunos documentos. Necesito que firmes unos papeles renunciando a cualquier derecho. Y lo harás. Porque si no lo haces, si intentas meterme en problemas, te juro que te arruinaré. Conozco gente. Gente que puede hacer que tu vida sea un infierno. ¿Entiendes?». Entonces, giré mi cabeza lentamente hacia él. Lo miré directamente a esos ojos vacíos y oscuros. Y sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila. «Claro, Héctor. Hablaremos de eso». Vi la confusión cruzar su rostro por un segundo. Esperaba miedo, esperaba sumisión. No esperaba mi calma. Se alejó con una palmada en mi hombro, satisfecho consigo mismo,
creyendo que ya había ganado. Pero mientras él pensaba en cómo gastar esos millones, yo ya estaba pensando en algo más importante, en cómo un hombre como él, un hombre sin trabajo estable, sin educación, sin nada más que su astucia sucia, había logrado matar a mi hija sin dejar rastro. Y más importante aún, ¿cómo iba a probarlo? Esa noche no dormí. Me senté en mi taller, rodeado del olor a madera y barniz, herramientas colgadas en las paredes como soldados esperando órdenes. La luna entraba por la ventana iluminando el retrato de Isabela que tenía sobre mi banco de trabajo. Tenía 16 años en esa foto, sonriendo con ese brillo puro que solo los inocentes tienen. «Perdóname, mi niña», susurré al retrato. «Perdóname por no protegerte de ese monstruo, pero las lágrimas no me servirían ahora. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Héctor era astuto, eso no podía negarlo. Había esperado el momento perfecto. Isabela trabajaba como directora financiera en una empresa importante en la ciudad, a 2 horas de nuestro pueblo. Ganaba $20,000 al mes. Durante años, había sido disciplinada, ahorrando cada centavo que podía. Su sueño era comprar una casa grande para nosotros, para que yo dejara de trabajar y descansara mis huesos viejos. «Papá, pronto no tendrás que trabajar más», me decía siempre. «Te cuidaré como tú me cuidaste». Y ahora ese parásito quería robarse todo lo que ella construyó con su sudor y dedicación. Pero había algo que Héctor no sabía, algo que Isabela me había confiado hacía 6 meses, en una de sus visitas. «Papá, hice algo. Algo que quizás no te guste, pero lo hice por precaución». Habíamos estado sentados aquí mismo, en este taller, compartiendo café. Puse tu nombre en mis cuentas. Si algo me pasa, el banco tiene instrucciones de congelar todo hasta que tú des autorización. No confío completamente en Héctor. Hay algo en él que, no sé, papá, algo que me da miedo. Le había agarrado la mano entonces. Si sientes miedo, déjalo. Ven a casa. Siempre tendrás un lugar aquí conmigo. Había sacudido la cabeza. No, papá. Probablemente estoy siendo paranoica. Héctor tiene sus defectos, pero es mi esposo. Debo intentarlo. Ojalá la hubiera obligado a quedarse. Ojalá hubiera hecho algo más que simplemente aceptar sus palabras. Ahora, esa precaución que tomó era mi única arma. Héctor necesitaba mi firma, y yo iba a usar esa necesidad para desenmascararlo. Al día siguiente, temprano en la mañana, fui al único lugar donde sabía que encontraría respuestas. La casa de Isabela. La casa que ella compartía con Héctor. Esa construcción modesta al otro lado de la calle de donde yo vivía. Irónicamente, durante años pude ver su ventana desde la mía. Cuántas noches me quedé despierto mirando esas luces, preguntándome si mi hija era feliz. Toqué la puerta. Héctor abrió, todavía en pijama, con ojeras profundas y ese olor a alcohol que ya se había vuelto su perfume permanente. «Mateo, ¿qué temprano vienes? Necesitamos hablar, Héctor, sobre lo que me dijiste ayer». Sus ojos se iluminaron con codicia. «Ah, sí, los papeles. Pasa, pasa». La casa estaba en desorden. Botellas de cerveza vacías sobre la mesa, platos sucios en el fregadero. Este era el hogar de mi hija, y ahora parecía una cueva de desesperación. «Mira, Mateo, sé que esto es difícil para ti», comenzó Héctor mientras se sentaba en el sofá, gesticulando para que yo hiciera lo mismo. «Isabela era tu única hija. Pero tienes que entender, yo también la amaba. Y ahora que ella se fue, ese dinero es todo lo que me queda de ella. Es mi manera de honrar su memoria. Honrar su memoria». Las palabras casi me hicieron vomitar. «¿Cómo planeas honrarla, Héctor? Cuéntame». Se encogió de hombros. «No lo sé todavía. Quizás viajar. Isabela siempre quiso viajar. Nunca tuvimos oportunidad. Ahora puedo hacerlo por ella, ¿sabes? Ver los lugares que ella soñaba ver». Mentiroso. Él iba a desperdiciar cada centavo en alcohol, apuestas y quién sabe qué más, pero mantuve mi rostro neutro. «Entiendo. Pero antes de firmar nada necesito saber exactamente qué pasó esa noche, Héctor.
Necesito entender cómo murió mi hija. Vi un destello de irritación cruzar su cara, pero lo suprimió rápidamente. Ya te lo dije, fue su corazón. El doctor lo confirmó. ¿Qué doctor? ¿Dónde está el certificado de defunción? ¿Hubo autopsia? Héctor se puso de pie abruptamente. Mira, viejo, no voy a tolerar que me interrogues como si fuera un criminal. Mi esposa murió. Punto. Si no quieres firmar los papeles, está bien, pero entonces tendremos que resolver esto por la vía legal. Y te advierto que eso no terminará bien para ti. Me levanté lentamente, mirándolo fijamente. Héctor era más alto que yo, más joven, más fuerte físicamente. Pero había algo en mi mirada que lo hizo retroceder un paso. No me amenaces, Héctor. Firmaré tus papeles. Pero primero, como el padre de Isabela, tengo derecho a ver el certificado de defunción y a hablar con el médico que la atendió. Es lo mínimo que puedes hacer por mí. Héctor tragó saliva. Podía ver su mente trabajando, calculando. Está bien. El certificado está en algún lugar por aquí, lo buscaré. ¿Y el médico? Quiero su nombre. Doctor Ramírez, del Hospital General. Pero no sé si querrá hablar contigo, ya sabes, confidencialidad del paciente y todo eso. Encontraré la manera. Salí de esa casa sintiéndome más determinado que nunca. Héctor estaba nervioso, eso era evidente. Un hombre inocente no tendría problema en mostrar documentos médicos al padre de su esposa fallecida. Pero Héctor dudó, titubeó, amenazó. Mi siguiente parada fue el Hospital General en la ciudad. El viaje en autobús tomó 2 horas, 2 horas en las que repasé cada conversación que tuve con Isabela en los últimos meses, buscando pistas que debía haber notado. Héctor ha estado extraño últimamente. Me había dicho 3 semanas antes de su muerte. Sale mucho por las noches. Dice que está buscando trabajo, pero... no sé, papá. Algo no cuadra. ¿Has notado algo más? Le había preguntado. Bueno, ha estado haciendo muchas preguntas sobre mi trabajo, sobre cuánto gano exactamente, sobre mis ahorros. Antes nunca le interesaba, decía que el dinero no era importante, pero ahora parece obsesionado con eso. Debía haberlo visto entonces. Las señales estaban ahí. Un hombre sin oficio ni beneficio, casado con una mujer exitosa, de repente interesándose por el dinero. Y luego, semanas después, esa mujer muere convenientemente de un infarto. Llegué al hospital al mediodía. La recepcionista me miró con simpatía cuando expliqué que estaba buscando información sobre mi hija fallecida. Necesito hablar con el doctor Ramírez, por favor. ¿Tiene una cita? No, pero es urgente. Mi hija Isabela Vega falleció hace 3 días. El doctor Ramírez firmó su certificado de defunción. La recepcionista revisó su computadora frunciendo el ceño. Señor, aquí no aparece ningún registro de una Isabela Vega en nuestro sistema de los últimos días. ¿Está seguro de que fue en este hospital? Las palabras de la recepcionista fueron como un golpe en el estómago. No había registro. Isabela nunca estuvo en este hospital. ¿Puede verificar nuevamente? Isabela Vega. Hace 3 días. La mujer revisó otra vez, ahora más cuidadosamente, pero terminó sacudiendo la cabeza. Lo siento mucho, señor. No hay ningún registro, ni en emergencias, ni en ninguna otra área. ¿Quizás fue otro hospital? ¿El doctor Ramírez trabaja aquí? Sí, pero está en cirugía ahora. No. Podrá atenderlo hasta la tarde. Salí del hospital con más preguntas que respuestas. Si Isabela no murió en ese hospital, ¿dónde murió? ¿Y por qué Héctor mintió sobre eso? Caminé por las calles de la ciudad, tratando de ordenar mis pensamientos. Necesitaba ver el certificado de defunción. Eso me daría información crucial. ¿Dónde murió Isabela? ¿Quién certificó la muerte? La causa oficial. Pero había otro lugar al que debía ir primero. La empresa donde Isabela trabajaba. Si alguien sabía cómo estaba mi hija en sus últimos días, serían sus colegas. Edificio Corporativo González se alzaba imponente en el centro financiero. 20 pisos de vidrio y acero. Isabela trabajaba en el piso 16. Tomé el elevador.
sintiéndome fuera de lugar entre todos esos ejecutivos con sus trajes caros y maletines elegantes. Yo, un viejo carpintero con mi ropa simple y mis manos callosas. Vengo a preguntar sobre Isabel La Vega, le dije a la recepcionista del piso 16. Era mi hija. Trabajaba aquí como directora financiera. El rostro de la mujer se suavizó inmediatamente. Oh, señor Vega, lo sentimos muchísimo. Isabela era maravillosa. Todos aquí estamos devastados. Por favor, permítame llamar a la señora Cordero. Ella era la jefa directa de Isabela. Minutos después, una mujer elegante de unos 50 años apareció. Lucía cansada, con ojos rojos como si hubiera llorado recientemente. Señor Vega, soy Patricia Cordero. Lamento tanto su pérdida. Isabela era una de nuestras mejores empleadas, pero más que eso, era una persona extraordinaria. Gracias, señora Cordero. Necesito hacerle algunas preguntas, si no le importa. Por supuesto. Venga a mi oficina. Nos sentamos en una oficina moderna con vista a la ciudad. Patricia me sirvió café y se sentó frente a mí. Señora Cordero, ¿notó algo extraño en Isabela las últimas semanas? ¿Algo diferente en su comportamiento? Patricia Cordero suspiró profundamente antes de responder, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Señor Vega, voy a ser honesta con usted porque siento que tiene derecho a saber. Sí, noté cambios en Isabela. Hace aproximadamente un mes, empezó a llegar al trabajo con moretones. Mi corazón se detuvo. ¿Moretones? En los brazos, principalmente. Una vez vi uno en su cuello que intentó cubrir con el cabello. Cuando le pregunté, decía que era torpe, que se había golpeado con algo. Pero yo he visto suficientes casos en mi vida para reconocer las señales. Le ofrecí ayuda, recursos, contactos de organizaciones que apoyan a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Ella siempre negaba que hubiera algún problema. Las manos me temblaban tanto que tuve que dejar la taza de café sobre el escritorio. La última semana antes de su muerte, Isabela pidió varios días libres. Dijo que necesitaba arreglar algunos asuntos personales urgentes. Le pregunté si todo estaba bien, si podía ayudarla con algo. Me dijo que estaba considerando hacer algunos cambios importantes en su vida. Pensé que tal vez finalmente iba a dejar a su esposo. ¿Héctor? ¿Conoció a mi yerno? Patricia asintió con disgusto evidente. Vino aquí una vez, hace unos 2 meses. Causó una escena terrible. Llegó borracho, gritando que Isabela le estaba ocultando dinero, que él tenía derecho a saber cuánto ganaba exactamente. Tuvimos que llamar a seguridad para sacarlo. Isabela estaba mortificada. Se disculpó profusamente. Después de eso, hablé con ella en privado. ¿Qué le dijo? Le dije que nadie, ni siquiera un esposo, tiene derecho a tratarla así. Le sugerí que buscara ayuda legal, que considerara el divorcio. Isabela lloró. Me dijo que lo amaba, que cuando se casaron él no era así, que el desempleo y la frustración lo habían cambiado. Pero también me confió algo más, algo que me preocupó mucho. Patricia se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque estábamos solas en la oficina. Me dijo que Héctor había empezado a preguntarle sobre sus pólizas de seguro de vida. Quería saber cuánto valían, quién era el beneficiario. Isabela encontró eso extraño porque nunca antes le había interesado ese tipo de cosas. Incluso le había escuchado buscando información en Internet sobre herencias y leyes matrimoniales. Cada palabra de Patricia era una pieza más del rompecabezas horrible que se estaba formando frente a mí. Héctor había estado planeando esto. No fue un impulso, fue premeditado, calculado. Señora Cordero, Isabela cambió sus beneficiarios recientemente. No lo sé con certeza, pero sé que ella vino a Recursos Humanos hace unos 3 meses, pidiendo copias de todos sus documentos de beneficios. Dijo que quería revisar todo. También sé que visitó a un abogado. Una de mis colegas la vio saliendo de un bufete legal importante aquí en la ciudad. ¿Recuerda el nombre del bufete? Espere, déjeme pensar. Creo que era Bufete Jurídico Mendoza y Asociados. Está en la Avenida Reforma, a unas cuadras de aquí. Anoté mentalmente el nombre.
Ese sería mi próximo destino. Una cosa más, señor Vega. El día antes de su muerte, Isabela me llamó por teléfono muy tarde en la noche. Eran casi las 11. Sonaba asustada. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante, que vendría a la oficina al día siguiente sin falta. Le pregunté si estaba en peligro, si necesitaba que llamara a la policía. Dijo que no, que solo necesitaba mi consejo sobre una situación delicada. Quedamos en vernos a primera hora, pero nunca llegó. A las 10 de la mañana siguiente, su esposo nos llamó para informar que había fallecido durante la noche. Patricia se limpió una lágrima. Debía haber insistido más. Debía haber llamado a la policía esa noche. Algo en su voz me decía que estaba en peligro real. Le tomé la mano. Usted no tiene la culpa. La culpa es de ese monstruo. Pero voy a necesitar su ayuda. ¿Estaría dispuesta a dar testimonio si esto llega a las autoridades? Absolutamente. Haré lo que sea necesario. Isabela no merece que su muerte quede sin respuesta. Era demasiado buena para que su vida termine así. Salí del edificio con el corazón pesado pero con más determinación que nunca. Ahora tenía evidencia de violencia doméstica, de que Héctor estaba investigando sobre herencias, de que Isabela estaba planeando hacer cambios en su vida y posiblemente dejar a su esposo. Y lo más importante, tenía evidencia de que Isabela estaba asustada la noche antes de morir y que nunca llegó a esa reunión importante con su jefa. Mi siguiente parada era el Bufete Jurídico Mendoza y Asociados. El bufete estaba ubicado en un edificio colonial restaurado, elegante pero no ostentoso. La recepcionista me recibió con profesionalismo cuando expliqué que necesitaba información sobre mi hija, quien había sido cliente recientemente. Mi nombre es Mateo Vega. Mi hija Isabela falleció hace unos días. Necesito saber si ella consultó con algún abogado aquí sobre asuntos personales. La recepcionista dudó. Señor, entiendo su situación, pero no puedo divulgar información sobre nuestros clientes sin autorización. Mi hija está muerta, y creo que fue asesinada. Necesito saber qué estaba planeando antes de morir. Hubo un momento de silencio incómodo. Luego la recepcionista susurró, «Espere un momento, por favor». Desapareció por un pasillo y regresó minutos después, acompañada de un hombre de unos 60 años, con cabello gris y anteojos. «Señor Vega, soy el licenciado Arturo Mendoza. Lamento mucho su pérdida. Por favor, acompáñeme a mi oficina». Una vez dentro, el abogado cerró la puerta y me invitó a sentarme. «Señor Vega, normalmente no podría discutir los asuntos de un cliente, ni siquiera fallecido, pero dadas las circunstancias y porque Isabela específicamente me autorizó a hablar con usted si algo le sucedía, haré una excepción». Ella le autorizó a hablar conmigo. Sí, Isabela vino a verme hace exactamente 2 meses. Quería 3 cosas. Primero, redactar un testamento. Segundo, cambiar los beneficiarios de todas sus cuentas y pólizas. Tercero, iniciar un proceso de divorcio. El aire salió de mis pulmones. Divorcio. Así es. Pero me pidió que esperara para presentar los papeles. Quería estar segura primero. Dijo que su esposo tenía un temperamento violento y temía su reacción. Le recomendé que buscara una orden de restricción, pero no quiso. Dijo que necesitaba planear todo cuidadosamente. ¿Y el testamento? El licenciado Mendoza abrió un cajón y sacó una carpeta. Isabela dejó muy claro que, en caso de su muerte, todo debía ir a usted. Su esposo no recibiría nada. También dejó instrucciones específicas de que si moría en circunstancias sospechosas, yo debía contactar inmediatamente a las autoridades y entregarles toda esta información. Las lágrimas finalmente escaparon de mis ojos. Mi pobre niña. Había sabido. Había sentido el peligro y había tratado de protegerse, de proteger lo que tanto le costó construir. Pero no fue suficiente. Licenciado, ¿por qué no contactó a las autoridades cuando ella murió? Mendoza se veía visiblemente perturbado. Porque su esposo presentó un certificado de defunción que indicaba muerte natural por paro cardíaco. No había base legal para cuestionar eso. Sin embargo,
Cuando usted llegó hoy y mencionó asesinato, confirmó mis sospechas. He estado esperando que alguien hiciera las preguntas correctas. Necesito ver ese certificado de defunción, el real. Héctor me dijo que mi hija murió en el Hospital General, pero no hay registro de ella allí. Eso es muy revelador, señor Vega. Tengo una copia del certificado que Héctor presentó para los trámites del banco. Déjeme buscarlo. El abogado revisó la carpeta y sacó un documento. Lo estudié cuidadosamente. Según el certificado, Isabela había muerto en su domicilio a las 2:30 de la madrugada por paro cardíaco. El médico que firmó era un tal doctor Fernando Cruz, de la Clínica Médica Santa Rita. ¿Conoce esta clínica?, le pregunté. No personalmente, pero puedo investigar. Yo lo haré. Necesito una copia de todos los documentos que Isabela dejó con usted. Legalmente, como el beneficiario designado en su testamento, tiene derecho a ellos. Pero hay algo más que debe saber. Isabela me dio un sobre sellado hace 3 semanas. Me instruyó que solo se abriera si ella moría. Esperaba que fueran solo precauciones excesivas de su parte, pero ahora creo que debemos abrirlo juntos. El licenciado Mendoza sacó un sobre manila grueso del cajón. En el frente, con la letra cuidadosa de Isabela decía: «Para papá, en caso de que algo me pase. Te amo siempre». Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había varias hojas de papel escritas a mano, fotografías y lo que parecía ser un diario pequeño. La primera carta comenzaba: «Papá, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad». Leí la carta de Isabela con lágrimas nublando mi visión, pero obligándome a no perder ni una palabra. «Papá querido, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad. Héctor me ha hecho daño. No sé cómo será, pero en mi corazón siento que llegará ese momento. He estado viviendo con miedo durante meses, pero también con la esperanza de que tal vez me equivoque, de que el hombre del que me enamoré todavía esté ahí, en algún lugar. Pero papá, tenías razón. Siempre tuviste razón sobre él. Héctor cambió después de que nos casamos. Al principio fueron solo palabras hirientes cuando bebía. Luego fueron empujones. Después vinieron los golpes. He tratado de dejarlo 3 veces, y cada vez me amenaza. Dice que si lo dejo me encontrará. Dice que prefiere verme muerta antes que con otro, hombre o libre de él. Lo que más me aterra es que últimamente ha estado obsesionado con mi dinero. Encontré búsquedas en su computadora sobre venenos que simulan ataques cardíacos, sobre cuánto tiempo toma una investigación policial, sobre cómo funcionan las herencias matrimoniales. Al principio pensé que era mi paranoia, pero cuando confronté a Héctor sobre las búsquedas, se puso violento. Me golpeó tan fuerte que perdí el conocimiento. Cuando desperté, él lloraba y pedía perdón, diciendo que el estrés lo estaba volviendo loco. «Papá, cambié mi testamento. Todo es tuyo ahora. Héctor no recibirá ni un centavo. También hice algo más. Instalé cámaras de seguridad ocultas en la casa, pequeñas, que él no puede ver. Graban todo y se suben automáticamente a una nube. El licenciado Mendoza tiene la información de acceso. Si algo me pasa, esas cámaras mostrarán la verdad. En las fotografías que incluyo, verás los moretones que me ha causado. Los he documentado todos. También encontrarás páginas de mi diario donde he registrado cada incidente, cada amenaza, cada momento de violencia. Perdóname por no ser más fuerte. Perdóname por no escucharte cuando me advertiste sobre él. Y por favor, papá, si estás leyendo esto, no dejes que se salga con la suya. No permitas que mi muerte sea en vano. Busca justicia. Las cámaras lo mostrarán todo. Te amo con todo mi corazón. Fuiste el mejor padre que alguien podría tener. Cuídate y sé feliz. No llores demasiado por mí. Donde sea que esté, estaré en paz sabiendo que finalmente estaré libre de él. Tu hija que te adora eternamente, Isabela». Terminé de leer la carta con el rostro empapado en lágrimas. El licenciado Mendoza también estaba visiblemente afectado. Las fotografías que Isabela había incluido eran desgarradoras.
Moretones en sus brazos, en su espalda, en su estómago. Una foto mostraba su ojo hinchado y morado. Otra mostraba marcas en su cuello como si alguien la hubiera estrangulado. El diario era peor, página tras página documentando el deterioro de su matrimonio. Fechas, horas, descripciones detalladas de cada ataque. 15 de marzo, Héctor llegó borracho de nuevo. Me acusó de coquetear con mi jefe, me empujó contra la pared. Tengo un moretón en el hombro. 3 de abril. Encontró mi libreta donde apunto mis gastos. Enfureció porque dijo que estoy escondiendo dinero de él. Me jaló del cabello y me gritó en la cara durante horas. Tengo mechones arrancados. 28 de mayo. Le dije que quería ir a visitarte, papá. Se puso furioso. Dice que tú me pones en su contra. Me prohibió verte. Cuando le dije que iría de todas formas, me pegó con el cinturón. No puedo sentarme sin dolor. 12 de junio. Héctor estuvo en la computadora tarde en la noche. Cuando se durmió, revisé el historial. Está buscando información sobre venenos. Estoy aterrorizada. Tengo que hacer un plan para salir de aquí, pero debo ser cuidadosa. Cada entrada era más oscura que la anterior. Mi hija había vivido un infierno, y yo no lo supe. Había venido a visitarme, siempre sonriendo, siempre diciéndome que todo estaba bien. Qué valiente había sido. Qué increíblemente valiente, y qué sola debió haberse sentido. Licenciado Mendoza, dije con voz temblorosa pero determinada. Necesito acceso a esas cámaras, ahora. Por supuesto. Isabela me dejó toda la información. Las cámaras están conectadas a una cuenta de almacenamiento en la nube. Tengo el usuario y la contraseña aquí. El abogado encendió su computadora y accedió a la cuenta. Había 4 cámaras, una en la sala, una en la cocina, una en el dormitorio y una en el estudio. Las grabaciones se guardaban automáticamente y se conservaban durante 30 días antes de borrarse. La fecha de la muerte de Isabela fue hace 3 días, ¿correcto?, preguntó Mendoza. Sí, en la madrugada del martes. El abogado buscó las grabaciones de esa noche. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que saldría de mi pecho. Las grabaciones comenzaron a las 8:00 p.m. del lunes por la noche. Isabela llegó a casa del trabajo. Se veía cansada. Se preparó algo de cenar en la cocina mientras hablaba por teléfono. Por el movimiento de sus labios y sus gestos, parecía una conversación importante. Luego la grabación mostró a Héctor llegando alrededor de las 10:30 p.m., claramente borracho, tambaleándose. Lo que siguió fue difícil de ver, pero me obligué a mirar cada segundo. Héctor comenzó a gritarle a Isabela. Aunque las cámaras no tenían audio, su lenguaje corporal era inconfundible. Estaba furioso. Isabela intentaba calmarlo, gesticulando con las manos en un gesto pacificador. Pero Héctor la agarró del brazo con violencia. Ella intentó zafarse. Él la empujó contra la pared. La cámara de la sala capturó cuando Isabela corrió hacia allí, tratando de escapar. Héctor la siguió. La alcanzó y la tiró al suelo. Ella levantó las manos, claramente suplicando. Estaba llorando. Podía ver las lágrimas incluso en la grabación de baja resolución. Luego, Héctor sacó algo de su bolsillo. Era pequeño, parecía una botella o un frasco. Agarró a Isabela del cabello, forzándola a levantar la cabeza. Ella luchó, pero él era más fuerte. Le forzó a abrir la boca y vertió algo dentro. Isabela comenzó a convulsionar casi inmediatamente. El licenciado Mendoza y yo observamos horrorizados mientras mi hija se retorcía en el piso. Héctor simplemente se quedó ahí, mirándola, con los brazos cruzados. No llamó a una ambulancia, no intentó ayudarla. Solo esperó. Después de lo que parecieron minutos interminables, Isabela dejó de moverse. Héctor se inclinó, verificó su pulso, y luego sonrió. Ese monstruo sonrió sobre el cuerpo sin vida de mi hija. Pero la grabación no terminó ahí. Héctor sacó su teléfono y hizo una llamada. Minutos después, otro hombre entró a la casa. Era delgado. Con barba, llevaba un maletín médico. Los 2 hombres hablaron brevemente. El hombre del maletín examinó a Isabela.
Sacó algunos papeles. Escribió algo. Héctor le entregó un fajo de billetes. El hombre se fue. Héctor entonces arrastró el cuerpo de Isabela al dormitorio, la acostó en la cama y arregló la escena para que pareciera que había muerto durmiendo. Pausamos la grabación. El licenciado Mendoza estaba pálido. Yo sentía una mezcla de horror, ira y una determinación fría como el hielo. «Eso es evidencia de asesinato», dijo Mendoza con voz temblorosa. «Asesinato premeditado. Y ese hombre que entró después probablemente es un médico corrupto que falsificó el certificado de defunción». «El doctor Fernando Cruz», dije, recordando el nombre en el certificado, de la clínica Santa Rita. «Necesitamos ir a la policía inmediatamente con esto». «No todavía», respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la calma en mi voz. «Primero necesitamos más información. Ese médico corrupto es cómplice. Si vamos a la policía ahora, Héctor podría tener tiempo de advertirle, de destruir evidencia, de escapar. Necesitamos construir un caso tan sólido que no haya manera de que se escape». «¿Qué propone?» «Primero, necesito una copia de todas estas grabaciones en un lugar seguro. Múltiples copias. Segunda, necesito investigar a ese médico, averiguar quién es y cómo Héctor lo conoció. Tercero, necesito hacer que Héctor crea que va a salirse con la suya, que voy a firmar los papeles y entregarle el dinero. Eso lo hará bajar la guardia». «Señor Vega, entiendo su deseo de justicia, pero esto podría ser peligroso. Este hombre mató a su hija a sangre fría. No dudará en hacerle daño a usted también». «Déjeme preocuparme por eso. Tengo 68 años, licenciado. He vivido una vida buena y larga. Mi hija solo tenía 35. Si arriesgar mi seguridad significa que ese monstruo pague por lo que hizo, lo haré sin dudarlo». Mendoza suspiró, pero asintió. «Está bien. Haré copias de todas las grabaciones y las guardaré en múltiples lugares seguros. También prepararé toda la documentación legal. Pero prométame que si siente que está en peligro, irá directamente a la policía. Lo prometo». Salí del bufete con una memoria USB conteniendo todas las grabaciones, el testamento de Isabela, las fotografías de sus moretones y su diario. También llevaba el certificado de defunción falso con el nombre del médico corrupto. Mi siguiente parada era esa clínica, la Clínica Médica Santa Rita. Pero primero, necesitaba hacer una visita a alguien que podría ayudarme. Mi viejo amigo Roberto, quien había sido detective de policía antes de retirarse. Roberto vivía en un pequeño apartamento en el lado norte de la ciudad. Nos conocíamos desde hace más de 40 años, desde que éramos jóvenes y llenos de sueños. Él había elegido la ley y el orden. Yo había elegido la madera y la artesanía. Pero nuestra amistad había permanecido sólida a través de las décadas. Toqué a su puerta cerca de las 6 de la tarde. Roberto abrió, su rostro arrugado se iluminó al verme, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando vio mi expresión. «Mateo, amigo, te ves terrible. Entra, entra». Su apartamento estaba lleno de recuerdos de su carrera policial. Fotos de casos resueltos, medallas, certificados. También había fotos de Isabela cuando era niña. Roberto había sido como un tío para ella. «Roberto, necesito tu ayuda. Isabela fue asesinada». Se quedó inmóvil. «Mateo, escuché sobre su muerte. Dijeron que fue su corazón. Lo siento mucho. No pude ir al funeral. Estaba...». «No fue su corazón. Fue Héctor. La envenenó. Y tengo evidencia en video». Pasé la siguiente hora mostrándole todo a Roberto. Las grabaciones, el diario, las fotografías, el certificado de defunción falso. Lo vi transformarse del amigo retirado al detective experimentado. Sus ojos se volvieron agudos, su mente comenzó a trabajar. «Ese hijo de perra», murmuró mientras veía las grabaciones. «Ese maldito hijo de perra». Cuando terminé de explicarle todo, Roberto se recostó en su silla, pensativo. «Mateo, esto es suficiente para meterlo en prisión de por vida. Deberías ir a la policía ahora mismo». «Lo sé, pero necesito entender todo primero. Necesito saber quién es ese médico,
cómo están conectados, si hay más gente involucrada. Héctor es un vago sin educación. No pudo haber planeado esto solo. Tienes razón. Un asesinato por envenenamiento requiere conocimiento, acceso a sustancias tóxicas y un médico dispuesto a falsificar documentos. Eso no es algo que un borracho desempleado pueda organizar solo. Por eso vine a ti. Necesito que me ayudes a investigar. Ese médico, Fernando Cruz, de la clínica Santa Rita. ¿Puedes averiguar algo sobre él? Roberto sonrió, pero era una sonrisa oscura. Puedo hacer más que eso. Todavía tengo contactos en el departamento y conozco gente que puede investigar sin levantar sospechas. Dame hasta mañana. Esa noche dormí en el sofá de Roberto. No podía volver a mi casa. No podía estar tan cerca de Héctor sin querer cruzar la calle y hacer justicia con mis propias manos. Roberto entendió y no me presionó. Tuve pesadillas toda la noche. Veía a Isabela cayendo, convulsionando, muriendo una y otra vez. Me desperté varias veces empapado en sudor frío, con el grito de mi hija resonando en mis oídos, aunque nunca había escuchado el audio de esa terrible noche. A la mañana siguiente, Roberto ya estaba despierto cuando bajé. Había café preparado y una laptop abierta en la mesa. Mateo, siéntate. Encontré cosas interesantes. Me serví café y me senté a su lado. En la pantalla había una foto de un hombre que reconocí inmediatamente de las grabaciones. El hombre del maletín médico. Dr. Fernando Cruz, 42 años. Licencia médica suspendida. Hace 3 años por mala praxis y prescripción ilegal de medicamentos controlados. Debería estar en prisión, pero logró un trato con la fiscalía y solo recibió servicio comunitario y multas. Desde entonces, ha operado clínicas pequeñas en barrios pobres, lugares donde nadie hace muchas preguntas. ¿Cómo conoció a Héctor? Esa es la parte interesante. Cruz tiene antecedentes relacionados con juego ilegal. Operó una casa de apuestas clandestina antes de ir a la escuela de medicina. Parece que nunca dejó esas conexiones. Mi contacto dice que Cruz es conocido en ciertos círculos como alguien que falsifica documentos médicos por dinero. Certificados de defunción falsos, certificados de discapacidad para fraude de seguros, ese tipo de cosas. ¿Y Héctor? Héctor Ruiz, tu yerno, 38 años, múltiples arrestos menores por alteración del orden público, conducir bajo influencia, una acusación de asalto que fue retirada. Pero aquí está lo importante. Héctor tiene deudas de juego, grandes deudas. Le debe dinero a un prestamista local, un tipo peligroso llamado El Tiburón. Más de $100,000. Las piezas comenzaban a encajar. Entonces, Héctor necesitaba dinero desesperadamente, no solo por codicia, sino porque su vida estaba en peligro por esas deudas. Exacto. Y probablemente conoció a Cruz a través de esos círculos de juego. Cruz le ofreció una solución. Matar a Isabela, hacer que pareciera muerte natural, falsificar el certificado, y Héctor heredaría millones, suficiente para pagar sus deudas y vivir cómodamente. Roberto continuó mostrándome la información que había recopilado. Había registros financieros que mostraban que Héctor había hecho un pago de $50,000 a una cuenta offshore 2 días después de la muerte de Isabela. Probablemente el pago a Cruz por su participación en el asesinato. ¿Cómo conseguiste esta información tan rápido? Roberto sonrió con orgullo. Tengo amigos en lugares útiles. Algunos todavía en el departamento, otros en banca, algunos en agencias gubernamentales. Cuando les conté que estábamos investigando el asesinato de Isabela, todos querían ayudar. Tu hija era querida por mucha gente, Mateo. ¿Qué hay del veneno? ¿Pudiste identificar qué usó? Basándome en los síntomas que vimos en el video, las convulsiones rápidas y la muerte casi inmediata, probablemente fue cianuro o algún veneno similar. Cruz tendría acceso a sustancias médicas que podrían lograr ese efecto, pero necesitaríamos una autopsia real para confirmarlo. Héctor la cremó, dije amargamente. Insistió en que fuera cremada inmediatamente. Dijo que era lo que Isabela hubiera querido, pero ahora sé que era para destruir la evidencia.
Eso complica las cosas, pero no es insuperable. Tenemos las grabaciones de video, y eso es evidencia directa del asesinato. También tenemos el testimonio de Patricia Cordero sobre el comportamiento de 1910 Héctor, las heridas documentadas de Isabela, y el certificado de defunción falso. Es un caso sólido. Pero todavía no es perfecto. Un buen abogado podría argumentar que las grabaciones fueron manipuladas, que no hay cuerpo para examinar, que todo es circunstancial. Roberto asintió. Tienes razón, necesitamos más. Necesitamos una confesión o necesitamos atrapar a Cruz y hacer que testifique contra Héctor a cambio de un trato. ¿Cómo hacemos eso? Tengo una idea, pero es arriesgada, muy arriesgada. Me incliné hacia adelante. Dime. Héctor cree que va a conseguir el dinero, ¿verdad? Cree que vas a firmar los papeles y entregarle los millones de Isabela. ¿Qué tal si hacemos exactamente eso? ¿Qué quieres decir? Vas a decirle a Héctor que estás listo para firmar, que has aceptado la muerte de Isabela y solo quieres paz. Organizas una reunión en el banco para transferir los fondos, pero antes de eso, vamos a la policía con toda nuestra evidencia y les pedimos que nos ayuden a montar una operación encubierta. La idea de Roberto tenía sentido, pero había un problema. Si vamos a la policía ahora, ellos querrán tomar control de todo. Podrían arrestar a Héctor inmediatamente basándose en las grabaciones. No tendríamos oportunidad de hacer que se confesara o de conectar todos los puntos. No si hablamos con las personas correctas. Conozco a un detective, Luis Vargas. Es bueno, inteligente, y entiende que a veces necesitas dejar que el pez nade un poco antes de atraparlo. Si le mostramos lo que tenemos y le explicamos el plan, podría estar dispuesto a trabajar con nosotros. ¿Qué es exactamente lo que propones? Roberto se levantó y comenzó a caminar por la habitación, pensando en voz alta como solía hacer cuando trabajaba en casos difíciles. Vas a Héctor hoy. Le dices que has pensado mucho y que has decidido que Isabela hubiera querido que él tuviera el dinero. Le dices que irás al banco mañana para iniciar el proceso de transferencia. Eso le dará tiempo para pensar que ganó, para bajar su guardia. ¿Y luego? Luego, esta noche, tú y yo vamos a visitar la clínica Santa Rita. Vamos a confrontar al doctor Cruz, no con violencia, sino con inteligencia. Le vamos a mostrar que sabemos exactamente lo que hizo. Le vamos a dar dos opciones: testificar contra Héctor y posiblemente conseguir un trato con la fiscalía o ir a prisión como cómplice de asesinato. ¿Crees que aceptará? Los hombres como Cruz son cobardes. Hacen cosas terribles por dinero, pero cuando enfrentan las consecuencias se desmoronan. Especialmente si le mostramos las grabaciones y le explicamos que Héctor eventualmente lo va a traicionar de todas formas. Los criminales nunca son leales entre ellos cuando sus propias vidas están en juego. ¿Y si no coopera? Entonces vamos directamente a la policía con todo lo que tenemos. De cualquier manera, Héctor no va a salirse con la suya. Pero sí, podemos conseguir que Cruz testifique. El caso contra Héctor será absolutamente hermético, sin posibilidad de escape, sin tecnicismos legales que puedan salvarlo. Consideré el plan. Era arriesgado, como Roberto había dicho, pero también era inteligente. Y más importante, le daría a Isabela la justicia que merecía. Está bien, hagámoslo. Voy a ir a ver a Héctor ahora. Me tomó toda mi fuerza de voluntad tocar la puerta de Héctor ese mediodía, saber lo que ahora sabía, haber visto cómo asesinó a mi hija a sangre fría, y tener que pretender que no sabía nada. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Héctor abrió la puerta, todavía en ropa de dormir aunque era casi la 1 de la tarde. Olía a alcohol rancio. Mateo, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? ¿Podemos hablar, Héctor? Es importante. Me dejó entrar con una sonrisa que intentaba ser acogedora, pero solo lograba ser repugnante. La casa todavía estaba en desorden, pero noté algo nuevo. Había botellas de whisky caro en la mesa. Héctor ya estaba gastando dinero que no tenía, anticipando su gran fortuna. Nos sentamos. Respiré profundo y comencé mi actuación. Héctor, he pensado mucho sobre lo que dijiste en el funeral.
Sobre el dinero de Isabela y sobre todo. Y tienes razón. Isabela era tu esposa. Legalmente, ese dinero debería ser tuyo. Vi la sorpresa en su rostro, seguida rápidamente por satisfacción apenas contenida. Me alegra que lo veas de esa manera, Mateo. Eres un hombre razonable. Sabía que eventualmente lo entenderías. La verdad es que estoy cansado. Tengo 68 años. No necesito ese dinero. Isabela lo ganó con su trabajo duro y ella te amaba. Hubiera querido que tú lo tuvieras. Las mentiras me quemaban la lengua, pero las dije con la convicción de un actor consumado. Entonces, ¿vas a firmar los papeles?, preguntó Héctor, inclinándose hacia adelante ansiosamente. Sí, pero necesito un día para preparar todo. Hay documentos que el banco necesita, mi identificación, algunas cosas que debo organizar. ¿Podemos encontrarnos pasado mañana en el banco? Digamos, a las 10 de la mañana. ¿Pasado mañana? ¿Por qué no mañana? Porque mañana es sábado. El banco está cerrado. Héctor se relajó asintiendo. Su cabeza nebulosa por el alcohol no estaba pensando claramente. Tienes razón. ¿Está bien pasado mañana, lunes a las 10? ¿Qué banco? Banco Nacional, la sucursal principal en el centro. Es donde Isabela tenía su cuenta principal. Héctor se levantó y me abrazó, algo que me hizo querer vomitar. Eres un buen hombre, Mateo. Isabela tenía razón sobre ti. Siempre decía que eras el mejor padre del mundo. Esas palabras, viniendo de él, del monstruo que la mató, fueron como cuchillos en mi corazón. Pero mantuve mi compostura. Solo quiero que esto termine, Héctor. Quiero paz. Quiero poder llorar a mi hija sin preocuparme por asuntos legales y dinero. Entiendo completamente. Y te prometo, Mateo, voy a usar ese dinero bien. Voy a honrar la memoria de Isabela. Tal vez done algo a caridad en su nombre, ¿sabes? Hacer algo bueno con él. Más mentiras. Sabía exactamente para qué usaría el dinero. Pagar sus deudas de juego y luego desperdiciarlo en alcohol y quién sabe qué más. Eso sería hermoso, Héctor. Isabela hubiera apreciado eso. Salí de esa casa sintiéndome sucio, contaminado. Necesitaba ducharme, necesitaba limpiar la sensación de haber estado en presencia de tal maldad, pero la primera parte del plan estaba completa. Héctor había mordido el anzuelo. Ahora creía que iba a conseguir su dinero en 2 días. Regresé al apartamento de Roberto. Él había estado esperando ansiosamente. ¿Cómo fue? Se lo tragó todo. Está convencido de que voy a entregarle el dinero el lunes. Perfecto. Eso nos da esta noche para confrontar a Cruz y mañana para coordinar con la policía. ¿Listo para la parte más difícil? Asentí. Tan listo como puedo estar. ¿Dónde está esa clínica? En el Distrito Sur. No es un buen vecindario, especialmente de noche, pero eso trabaja a nuestro favor. Menos testigos, menos preguntas. Pasamos el resto de la tarde preparándonos. Roberto me mostró cómo grabar una conversación con mi teléfono celular, sin que fuera obvio. También revisamos exactamente qué íbamos a decir, cómo íbamos a aproximarnos a Cruz. Recuerda, Mateo, no podemos amenazarlo físicamente. Eso arruinaría cualquier testimonio que obtengamos. Tiene que ser psicológico. Tiene que entender que su única salida es cooperar. Entiendo. Pero si intenta algo, si intenta lastimarnos... Roberto puso su mano en mi hombro. Si intenta algo, lo detendremos. Confía en mí, amigo. He hecho esto antes. A las 8 de la noche, Roberto y yo nos subimos a su viejo automóvil y manejamos hacia el Distrito Sur. La Clínica Santa Rita estaba ubicada en una calle mal iluminada, entre una tienda de empeño y un bar ruidoso. El edificio era de 2 pisos, con pintura descascarada y ventanas con barrotes. Hermoso lugar, murmuré sarcásticamente. Los médicos sin escrúpulos no operan en los mejores vecindarios, respondió Roberto. ¿Vamos? Entramos a la clínica. El área de recepción estaba vacía, sucia, con sillas de plástico rotas y revistas viejas esparcidas en una mesa. No había recepcionista.
Había una puerta en la parte de atrás con un letrero que decía «Consultorio, privado». Roberto tocó la puerta firmemente. Escuchamos movimiento dentro, luego una voz irritada. «Estamos cerrados. Vuelvan mañana». «Doctor Cruz, necesitamos hablar con usted. Es sobre Isabela Vega». Hubo un silencio largo. Luego la puerta se abrió lentamente. El hombre de las grabaciones estaba ahí, visiblemente nervioso. «No sé de quién están hablando. Por favor, váyanse». Intentó cerrar la puerta, pero Roberto puso su pie en el camino. «No, nos iremos, doctor. Sabemos lo que hizo. Tenemos evidencia. Ahora, podemos tener esta conversación aquí como adultos civilizados, o podemos tenerla en una estación de policía con detectives y cargos formales. Usted elige». Cruz palideció. Nos miró a ambos, evaluando sus opciones. Finalmente, se hizo a un lado. «Entren, rápido, antes de que alguien los vea». El consultorio era tan deprimente como el resto del lugar. Escritorio desordenado, equipo médico obsoleto, ese olor característico de desinfectante barato tratando de ocultar suciedad. Cruz se sentó pesadamente en su silla, viéndonos con ojos de animal acorralado. No sé qué piensan que saben, pero están equivocados. Roberto sacó su teléfono y reprodujo un fragmento de las grabaciones de seguridad. El fragmento donde Cruz entraba a la casa de Héctor, examinaba el cuerpo de Isabela y recibía dinero en efectivo. El doctor observó la pantalla con horror creciente. Cuando el video terminó, su rostro había perdido todo el color. Eso no prueba nada. Tartamudeó Cruz, pero su voz carecía de convicción. Prueba que usted entró a la escena de un crimen, examinó a una persona muerta y aceptó pago de su asesino, dijo Roberto con voz fría. También tenemos el certificado de defunción falso que usted firmó. Eso es falsificación de documentos oficiales, obstrucción de la justicia y complicidad en asesinato. Está viendo prisión de por vida, doctor, o lo que queda de su patética excusa de vida. Yo no sabía que la iba a matar. Cruz casi gritó. Héctor me dijo que solo necesitaba un certificado falso para un asunto de seguros. Me pagó bien, no hice preguntas. Mentiroso, dije, hablando por primera vez. Mi voz era baja pero cargada de ira contenida. Mi hija, Isabela, era la persona que asesinaron esa noche, y usted ayudó a ocultar su asesinato. Usted permitió que su asesino quedara libre. Por dinero. Cruz me miró, y debió ver algo en mis ojos que lo aterrorizó porque retrocedió en su silla. Lo siento mucho, pero no puedo cambiar lo que hice. No, no puede, concordó Roberto. Pero puede hacer lo correcto ahora. Puede testificar contra Héctor Ruiz. Puede contarle a la policía exactamente qué pasó, cómo lo contactó Héctor, qué le pidió que hiciera, cuánto le pagó. Puede ayudarnos a asegurarnos de que ese asesino pase el resto de su vida en prisión. ¿Y qué obtengo yo a cambio? Si testifico, también iré a prisión. Probablemente, admitió Roberto. Pero su sentencia será mucho menor si coopera. Tal vez 10 años en lugar de cadena perpetua. Y hay una gran diferencia entre 10 años y morir en prisión, doctor. Además, hay algo que debería saber sobre Héctor. Cruz nos miró con desconfianza. ¿Qué? Héctor tiene grandes deudas con un prestamista muy peligroso, un hombre conocido como el Tiburón. Una vez que Héctor consiga el dinero de la herencia, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cree que va a protegerlo si la policía empieza a investigar? ¿O cree que va a señalarlo a usted como el único responsable para salvar su propio pellejo? Vi el reconocimiento cruzar el rostro de Cruz. Él sabía cómo funcionaban los criminales. Sabía que no había honor entre ladrones. «Héctor me traicionará», susurró. «En un instante», confirmé. «Le echará toda la culpa a usted. Dirá que usted mató a Isabela, que usted planeó todo, que él no sabía nada. Y sin su testimonio, sin su lado de la historia, podría lograrlo». Cruz se hundió en su silla, derrotado. Podía ver el conflicto en su rostro, el miedo luchando contra el instinto de supervivencia. «Si testifico,
Héctor me matará. Tiene conexiones con gente peligrosa. Si no testifica, pasará el resto de su vida en prisión como asesino, respondió Roberto. Y créame, doctor, en prisión, los que matan a mujeres no son bien recibidos. Tiene más posibilidades de sobrevivir en protección de testigos que en la población general de una prisión. Además, agregué yo, piense en la familia de Isabela. Piense en mí, un padre que perdió a su única hija. ¿No cree que merezco saber la verdad completa? ¿No cree que mi hija merece justicia? Cruz me miró directamente por primera vez. Vi algo en sus ojos, algo que podría haber sido remordimiento genuino, aunque era difícil estar seguro. Está bien, dijo finalmente. Les diré todo, pero necesito garantías. Necesito protección y necesito un abogado presente cuando hable con la policía. Tendrá todo eso, aseguró Roberto. Pero primero, cuéntenos la historia completa, aquí, ahora. Necesitamos saber exactamente qué pasó. Cruz respiró profundo y comenzó a hablar. Conocí a Héctor hace unos 6 meses en una casa de apuestas ilegal que frecuento. Estaba borracho, perdiendo mucho dinero, quejándose de su vida. Dijo que estaba casado con una mujer rica, pero que ella no compartía su dinero con él, que lo trataba como un fracasado. Yo solo escuchaba a medias, hasta que mencionó cuánto valía su esposa. Millones de dólares. Continué, urgió Roberto. Nos hicimos amigos de una manera. Ambos estábamos en mala situación financiera. Yo había perdido mi licencia médica y estaba desesperado por dinero. Héctor estaba ahogándose en deudas de juego. Un día, hace unos 2 meses, me hizo una propuesta. Me preguntó si era posible falsificar un certificado de defunción. ¿Y usted aceptó inmediatamente? Pregunté con disgusto. No inmediatamente, pero Héctor es persuasivo. Me ofreció $100,000. 50,000 por adelantado, 50,000 después. Con ese dinero podría pagar mis propias deudas y tal vez salir del país, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera mi historia. Entonces planeó un asesinato por dinero, dije con voz temblorosa de ira. Ayudó a planear el asesinato de mi hija. Cruz bajó la mirada, incapaz de enfrentar mis ojos. Traté de no pensar en ello de esa manera. Me dije a mí mismo que solo estaba proporcionando un servicio, que lo que Héctor hiciera no era mi responsabilidad. Pero tenías razón. Soy tan culpable como él. ¿Qué veneno usó Héctor?, preguntó Roberto. Cianuro. Yo se lo conseguí. Tengo acceso a ciertos químicos a través de contactos en el mercado negro. Es de acción rápida, mortal, pero en circunstancias normales dejaría signos obvios en una autopsia. Por eso Héctor tuvo que asegurarse de que el cuerpo fuera cremado rápidamente. Yo falsifiqué el certificado de muerte, indicando paro cardíaco, y con ese documento, él pudo autorizar la cremación antes de que hubiera preguntas. ¿Sabía que Héctor estaba golpeando a Isabela?, pregunté. ¿Que la había estado abusando durante meses? Cruz asintió miserablemente. Sí, lo mencionó. Dijo que ella estaba hablando de dejarlo, de quitarle el acceso a su dinero. Dijo que tenía que actuar rápido antes de que ella lo hiciera. Sentí que mi ira alcanzaba un punto de ebullición. Este hombre, sentado frente a mí, había sabido que mi hija estaba en peligro y no solo no hizo nada para ayudarla, sino que activamente ayudó a su asesino. Mis manos se cerraron en puños. Roberto debió notar mi estado porque rápidamente intervino. «Doctor Cruz, ¿estaría dispuesto a poner todo esto por escrito y firmarlo? Una confesión completa con todos los detalles. Sí, pero solo si me garantizan protección y un trato con la fiscalía. No podemos garantizar un trato específico, eso depende del fiscal», explicó Roberto. «Pero su cooperación definitivamente será considerada. Y en cuanto a protección, una vez que esté bajo custodia policial, estará seguro. ¿Qué pasa con el tiburón? Si sabe que cooperé, mandará a alguien tras de mí». «El tiburón es un problema para otro día», dijo Roberto con firmeza. En este momento, su mayor preocupación debería ser evitar la cadena perpetua por asesinato.
Una vez que esté en el sistema, la policía se encargará de su seguridad. Cruz pareció considerar esto por un largo momento. Luego, finalmente, asintió. Está bien, escribiré la confesión. Roberto sacó una libreta y una pluma de su chaqueta y se las entregó a Cruz. Escriba todo. No omita ningún detalle, fechas, lugares, conversaciones, transacciones de dinero, todo. Durante la siguiente hora, observé mientras Cruz escribía su confesión. Página tras página de letra apretada, detallando el horrible complot que había quitado la vida de mi hija. Cuando Cruz terminó de escribir, tenía 8 páginas completas de confesión. Roberto las revisó cuidadosamente, asegurándose de que todos los detalles importantes estuvieran incluidos. Esto es bueno, muy detallado. Ahora necesito que firme cada página y ponga la fecha de hoy. Cruz obedeció, su mano temblando ligeramente mientras firmaba. Cuando terminó, Roberto dobló cuidadosamente las páginas y las guardó en su chaqueta. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Cruz. Ahora usted va a seguir con su vida normal como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. No contacte a Héctor. No le advierta de nada. El lunes, cuando Héctor vaya al banco pensando que va a conseguir su dinero, la policía estará esperando. Después de su arresto, vendremos por usted para su declaración formal. ¿Y si Héctor me contacta antes del lunes? Actúe normal. Si le pregunta algo, diga que todo está bien. Puede hacer eso, ¿verdad? Cruz asintió nerviosamente. Sí, puedo hacerlo. Nos levantamos para irnos. Antes de salir, me giré hacia Cruz una última vez. Doctor Cruz, mi hija era una buena persona. Trabajó duro toda su vida, nunca le hizo daño a nadie. Lo único que quería era ser feliz y cuidar de su familia. Y usted ayudó a quitarle la vida por dinero. Espero que nunca pueda dormir en paz otra vez. Espero que el rostro de Isabela lo persiga cada noche. Cruz me miró con ojos llenos de lágrimas. Ya lo hace, susurró, todas las noches. Roberto y yo salimos de la clínica hacia la noche oscura. El aire fresco se sintió como liberación después de estar en ese lugar sofocante de maldad. Bien hecho, Mateo, dijo Roberto mientras caminábamos hacia su auto. Eso fue difícil, pero lo manejaste perfectamente. Quería golpearlo, Roberto. Quería hacerle daño como él ayudó a hacerle daño a Isabela. Lo sé, amigo. Pero hiciste lo correcto. La violencia solo habría arruinado nuestro caso. Ahora tenemos todo lo que necesitamos. Las grabaciones de video, el testamento de Isabela, su diario, las fotografías de los moretones, el testimonio de Patricia Cordero, y ahora la confesión completa de Cruz. Héctor no tiene escapatoria. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Roberto, revisamos todo nuestro material. Organizamos las pruebas meticulosamente, creando una línea de tiempo completa de los eventos que llevaron al asesinato de Isabela. Mañana temprano, iremos a ver al detective Luis Vargas, dijo Roberto mientras organizaba los documentos en carpetas ordenadas. Le mostraremos todo. Con esta evidencia podrá obtener órdenes de arresto inmediatamente. ¿Crees que intentará arrestar a Héctor de inmediato? Probablemente querrá hacerlo. Pero voy a sugerirle que espere hasta el lunes, hasta la reunión en el banco. Si arrestamos a Héctor ahora, Cruz podría asustarse y huir. Pero si esperamos, podemos atraparlos a ambos al mismo tiempo. Además, hay algo poético en arrestar a Héctor en el momento exacto en que piensa que finalmente va a conseguir su dinero. Pasé otra noche inquieta, pero esta vez mis sueños fueron diferentes. Soñé con Isabela, pero no con su muerte. Soñé con ella cuando era niña, corriendo por mi taller, riéndose mientras jugaba con pedazos de madera. Soñé con su graduación universitaria, con su primer día de trabajo, con todos esos momentos de orgullo que compartimos. Desperté con lágrimas en los pocientos ojos, pero también con una sensación de paz. Estaba haciendo lo correcto. Le estaba dando a mi hija la justicia que merecía. A las 8 de la mañana del sábado, Roberto y yo nos dirigimos a la estación de policía. El detective Luis Vargas nos recibió en su oficina, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero inteligentes.
Roberto, hacía tiempo que no te veía, saludó Vargas. Dijiste por teléfono que tenías algo importante. Luis, te presento a Mateo Vega. Su hija fue asesinada hace una semana. Tenemos evidencia sólida, pero necesitamos tu ayuda para asegurarnos de que el caso se maneje correctamente. Durante las siguientes 2 horas, le mostramos todo a Vargas. Las grabaciones de video lo dejaron visiblemente perturbado. Cuando terminamos, se recostó en su silla, procesando toda la información. Esto es un caso de asesinato premeditado, claro. Con esta evidencia puedo arrestar a Héctor Ruiz ahora mismo. Espera, dijo Roberto. Tenemos un plan mejor. Roberto le explicó a Vargas nuestro plan para el lunes, para atrapar a Héctor en el banco y arrestar a Cruz simultáneamente. Vargas escuchó atentamente, ocasionalmente tomando notas. Es arriesgado, dijo finalmente. Si algo sale mal, si Héctor sospecha algo y huye, tendríamos que emitir una orden de búsqueda. Sería más complicado. Héctor no sospechará nada, aseguré. Está demasiado confiado, demasiado seguro de que ha ganado. Su codicia lo hace ciego. Y Cruz ya confesó, agregó Roberto. Tenemos su declaración por escrito. Incluso si intentara retractarse, su confesión firmada es evidencia suficiente. Vargas pensó por un momento más, luego asintió. Está bien, lo haremos a tu manera, pero con condiciones. Quiero agentes encubiertos en el banco. Quiero que todo esté grabado. Y en el momento en que Héctor confirme su intención de tomar el dinero, lo arrestamos inmediatamente. No vamos a arriesgarnos a que escape. Perfecto, concordó Roberto. También necesitarás un equipo listo para arrestar a Cruz en su clínica al mismo tiempo. Eso puedo arreglarlo. Dame la dirección de la clínica. Pasamos el resto del día en la estación de policía, trabajando con Vargas y su equipo para planear la operación. Era complejo pero manejable. El banco sería notificado del operativo, pero solo el gerente estaría al tanto. Los empleados regulares actuarían normalmente para no levantar sospechas. Señor Vega, dijo Vargas antes de que nos fuéramos, quiero que sepa que lamento profundamente su pérdida. Pero quiero que también sepa que va a obtener justicia. Su hija no murió en vano. Este caso van a asegurar que Héctor Ruiz nunca lastime a nadie más. Gracias, detective. Eso significa mucho para mí. El domingo pasó lentamente. Roberto y yo repasamos el plan una y otra vez, anticipando cualquier cosa que pudiera salir mal. También visité la tumba de Isabela, o más bien, el lugar en el cementerio donde sus cenizas habían sido enterradas. Hija mía, susurré mientras me arrodillaba frente a la pequeña placa con su nombre. Mañana ese monstruo va a pagar por lo que te hizo. Te lo prometo. Descansa en paz sabiendo que tu padre nunca te falló. El lunes amaneció frío y gris. Me levanté temprano, me vestí con mis mejores ropas, las mismas que había usado para el funeral de Isabela. Quería que este día fuera memorable, que Héctor lo recordara por el resto de su miserable vida en prisión. Roberto y yo llegamos al banco a las 9 de la mañana. El detective Vargas ya estaba allí con su equipo. Había agentes encubiertos disfrazados de clientes y empleados, cámaras ocultas capturando cada ángulo. El gerente del banco, el señor Flores, nos saludó nerviosamente. Todo está preparado como lo solicitaron, nos informó. Cuando el señor Ruiz llegue, lo dirigiré a la sala de conferencias privada donde ustedes estarán esperando. Los agentes estarán posicionados afuera, listos para intervenir en cualquier momento. Perfecto, dijo Vargas. Señor Vega, recuerde, actúe natural. Permita que Héctor revele sus intenciones completamente antes de que intervenga. Necesitamos que esto sea absolutamente claro en la grabación. Entiendo. A las 9:55 a.m., Héctor llegó. Lo vi a través de la ventana de la sala de conferencias, caminando hacia la entrada del banco con una sonrisa arrogante en su rostro. Vestía un traje que probablemente acababa de comprar a crédito, anticipando su inminente riqueza. Mi estómago se revolvió de solo verlo. El señor Flores lo recibió y lo guió hacia donde estábamos.
Roberto se había posicionado discretamente en una esquina, observando pero sin llamar la atención. Los agentes encubiertos estaban estratégicamente ubicados en el área. La puerta se abrió y Héctor entró, su sonrisa ampliándose cuando me vio. «Mateo, buen hombre, aquí estás, puntual como siempre». Me puse de pie y le estreché la mano, aunque me hizo sentir enfermo tocar al asesino de mi hija. «Héctor, siéntate, por favor. El señor Flores nos ayudará con los documentos». Nos sentamos alrededor de la mesa de conferencias. El gerente abrió una carpeta con varios documentos que aparentaban ser formularios de transferencia bancaria. «Muy bien, señores», comenzó Flores en su papel. «Estamos aquí para procesar la transferencia de los activos de la difunta Isabela Vega. Señor Vega, como beneficiario designado, usted tiene derecho a autorizar o rechazar las transferencias. Confirma que desea transferir todos los activos a su yerno, el señor Héctor Ruiz». Antes de que pudiera responder, Héctor intervino ansiosamente. «Sí, eso es correcto. Mateo ha sido muy generoso al reconocer mis derechos como esposo de Isabela. Todo el dinero, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo debe transferirse a mi nombre». «Entiendo», dijo Flores, escribiendo notas. «Estamos hablando de aproximadamente $6.5 millones en total. Es una suma considerable. Señor Ruiz, ¿puedo preguntar qué planea hacer con esos fondos?». La pregunta tomó a Héctor por sorpresa, pero recuperó rápidamente. «Bueno, primero pagaré algunas deudas, luego invertiré sabiamente». Isabela habría querido que usara el dinero de manera responsable. Mentiroso hasta el final, pensé. «¿Qué tipo de deudas?», presionó Flores, siguiendo el guión que habíamos preparado. Héctor se puso ligeramente nervioso. «Solo algunas cosas personales. Préstamos, cuentas de tarjetas de crédito, ya sabes». «¿Deudas de juego, tal vez?», intervine calmadamente. Héctor me miró sorprendido. ¿Qué estás insinuando, Mateo?» «Me estoy preguntando si las deudas que planeas pagar incluyen los $100,000 que le debes a un prestamista conocido como el Tiburón». El color drenó del rostro de Héctor. «No sé de qué hablas. ¿No? Qué interesante. También me pregunto sobre los $50,000 que pagaste al doctor Fernando Cruz 2 días después de la muerte de Isabela. ¿Esa también era una deuda antigua?». Héctor se puso de pie abruptamente, su silla cayendo hacia atrás. «No tengo que escuchar esto». «Mateo, ¿o firmas esos papeles ahora o...?» «¿O qué, Héctor?», pregunté, también poniéndome de pie. «Ya me amenazaste en el funeral de mi hija. ¿Me amenazarás de nuevo? ¿Me harás lo mismo que le hiciste a Isabela?». «No sé de qué mierda estás hablando», gruñó Héctor, pero sus ojos delataban pánico. «Isabela murió de un ataque cardíaco. El doctor lo certificó». «Sí, el doctor Cruz lo certificó. El mismo doctor corrupto al que le pagaste para falsificar el certificado de defunción después de que envenenaste a mi hija con cianuro». Héctor retrocedió hacia la puerta. «Estás loco, viejo. Deliras de dolor. Isabela murió natural». «Isabela fue asesinada», grité, toda mi ira finalmente liberándose. «La envenenaste. La viste morir convulsionando en el suelo, y luego arreglaste todo para robar su dinero. Pero cometiste un error, Héctor. Mi hija sabía que era un peligro para ti. Instaló cámaras de seguridad». El rostro de Héctor se transformó completamente. El miedo reemplazó a la codicia, la culpa reemplazó a la arrogancia. Intentó correr hacia la puerta, pero fue demasiado tarde. El detective Vargas y 2 agentes entraron, bloqueando su escape. «Héctor Ruiz está bajo arresto por el asesinato de Isabela Vega», declaró Vargas mientras le colocaba las esposas. «Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, se le asignará uno de oficio». «No, esto es un error. Mateo, diles que es un error», gritaba Héctor mientras los agentes lo sujetaban con fuerza. «No es un error», dije fríamente.
mi voz tan calmada que hasta yo mismo me sorprendí. Es justicia. Finalmente, justicia para Isabela. Ella era una gorda inútil que no me respetaba. Me tenía viviendo como un mendigo mientras ella guardaba millones. Me lo debía. Era mi esposa. Ese dinero era mío por derecho. Su confesión espontánea, capturada por todas las cámaras del banco, fue el último clavo en su ataúd legal. Los agentes comenzaron a arrastrarlo hacia la salida, mientras seguía gritando obscenidades y negaciones contradictorias que solo lo hundían más. La maté porque no tuve opción. Me estaba quitando todo. Iba a dejarme sin nada. Gritó Héctor en su desesperación, sin darse cuenta de que cada palabra era otra confesión grabada. Vargas se acercó a mí mientras otros agentes se llevaban a Héctor. Acabamos de recibir confirmación por radio. El doctor Fernando Cruz también ha sido arrestado en su clínica hace exactamente 3 minutos. Intentó huir por la puerta trasera cuando vio llegar a nuestros agentes, pero teníamos el edificio completamente rodeado. Ambos están ahora en custodia. El fiscal del distrito me acaba de llamar personalmente para decirme que con la evidencia que tenemos, este es el caso más sólido que ha visto en 20 años de carrera. Me desplomé en la silla de la sala de conferencias, sintiendo como si todas las fuerzas de mi cuerpo me abandonaran de golpe. Toda la tensión acumulada durante los últimos días, todo el dolor, toda la ira contenida, finalmente salieron en forma de lágrimas silenciosas que corrieron por mis mejillas arrugadas. Roberto inmediatamente puso su mano en mi hombro con firmeza reconfortante. Lo lograste, amigo. Isabela puede descansar en paz ahora. Le diste la justicia que merecía, dijo Roberto con voz emocionada. Gracias, Roberto. No podría haberlo hecho sin ti, sin tu experiencia, sin tus contactos, sin tu apoyo. Ese monstruo habría salido libre y rico. El detective Vargas tomó asiento frente a mí. Su expresión era seria, pero mostraba un profundo respeto. Señor Vega, quiero que sepa que este caso irá a juicio dentro de 3 meses aproximadamente. Pero honestamente, con las grabaciones de video mostrando el asesinato en tiempo real, la confesión escrita y firmada del Dr. Cruz detallando toda la conspiración, el testimonio de Patricia Cordero sobre el abuso doméstico, el diario de Isabela documentando los maltratos, las fotografías de los moretones y ahora las declaraciones públicas incriminatorias del propio Héctor admitiendo el asesinato. La fiscalía está absolutamente confiada en obtener una condena de cadena perpetua, sin ninguna posibilidad de libertad condicional. Héctor Ruiz pasará literalmente el resto de su vida miserable en prisión. Morirá tras las rejas. ¿Y el doctor Cruz?, pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de mi mano callosa. Cruz está cooperando completamente, tal como prometió cuando ustedes lo confrontaron. Su abogado ya se puso en contacto con la fiscalía para negociar un acuerdo. Probablemente obtendrá una sentencia reducida por su cooperación y testimonio contra Héctor, tal vez entre 15 y 20 años, en lugar de cadena perpetua. Pero créame, señor Vega, no saldrá libre. Pagará por su papel en este crimen horrible.